Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Quiero que hagamos lectura, hermanos, de los versículos 9 y 10. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que hoy podemos leer públicamente, abiertamente, con fe, con un corazón dispuesto a que tú nos hables, a que transformes nuestra vida. Te rogamos, amado Señor, que lo que tenemos aquí por delante lo podamos entender, Señor, lo creamos y lo apliquemos en nuestra vida. Te pedimos esto, Padre, porque es bueno. Te pedimos esto porque se trata de tu voluntad, a la cual debemos hincarnos todos los días. Y te rogamos, Padre, que en la necedad de nuestro corazón, Señor, sea quebrantado por el poder de tu Santo Espíritu, gobernándonos y llevándonos a toda verdad. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Ya nos estamos acercando al fin de esta carta. Hemos pasado mucho tiempo estudiándola. Y la carta a los Gálatas, si ustedes se han dado cuenta, ha tenido un propósito. Y Pablo ha usado ese propósito precisamente para tratar una dificultad que se estaba encontrando en medio de las iglesias de Galacia. Y era el hacer defensa de la doctrina de la justificación. Hacer defensa de que la justificación es solamente por la fe, no por las obras. Y con esto nos da a entender, con una serie de argumentos que ya los hemos estado estudiando desde el comienzo de esta carta, cómo es que las obras no pueden llegar a ser consideradas como el camino que un creyente debe tomar para salvarse. Las obras no salvan, eso nos ha dicho el apóstol Pablo. Y las obras tampoco nos ha de servir para santificarnos. Para eso no son las obras. Ahora, piense usted en esto. Si la carta hubiese llegado a quedar solamente en esa expresión de la defensa de la verdad, hermanos, yo pienso que muchos de los creyentes estarían complacidos. ¿Por qué lo digo? Digo que estarían complacidos, pues para algunos la idea de saber que no hay nada que hacer, eso suena muy bien. Sería una dulce melodía. No hay nada que hacer en la iglesia del Señor. Pero ya lo he dicho en otros contextos, y es que las Escrituras son muy amplias en decirnos que los que hemos sido salvos, no hemos sido salvos para ser considerados como unos muebles que se posan ordenadamente cada domingo para la celebración del culto de adoración a nuestro Dios. No somos muebles, sino por el contrario, la Biblia nos enseña que los que hemos sido llamados para salvación, hemos sido llamados ahora siervos del Dios vivo. Siervos quien Dios ha salvado con un propósito, y el propósito de glorificarle. Y la manera, o más bien, los medios que el Señor ha dispuesto para glorificarle es haciéndonos capaces para ser hacedores de buenas obras.
ser hacedores de buenas obras. Es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto a decir, no tengo nada que hacer. El Señor nos ha salvado para buenas obras. Y ha sido muy interesante, hermanos, muy interesante cómo el apóstol Pablo le ha dado como la vuelta a la carta. Pues al comienzo él arrancó directamente atacando cualquier tipo de obra que fuera hecha con el propósito de ser salvos. Dijo, no tienen por qué circuncidarse, no tienen por qué guardar esas fechas especiales propias de la tradición judía con el propósito de ganar justicia delante de Dios. No hay que hacerlo. Pero ahora ya para finalizar la carta, cambia, pareciera, su línea de pensamiento y ahora lo que dice es que anima a los hermanos a que se vuelvan a las obras. Empieza diciendo no a las obras y ahora sí a las obras. Pero no piense, hermano, que se trata de una contradicción. No es una contradicción, más bien se trata de la naturaleza, de la esencia del verdadero evangelio. ¿Cuál? Bueno, el verdadero evangelio dice que efectivamente él va a estimular a los creyentes a que su fe sea reconocida como verdadera por medio de sus obras. Es decir, la manifestación de las obras van a mostrar lo que ahora son en Cristo. Y cosa muy diferente es lo que profesaban los judaizantes, los enemigos de la fe. Pues ellos profesaban que alterando la ecuación, poniendo primero las obras, poniéndolas en un escalafón como necesarias para la salvación, así todos deberíamos seguir esa enseñanza. Es muy equivocado, ¿verdad? Una cosa es tomar las obras para buscar salvación y otra cosa, que es la que enseña el Evangelio, es obrar para bien, manifestando lo que ahora es en Cristo, manifestando que es salvo. Creo, hermanos, que hasta la altura de lo que llevamos del estudio de esta carta, somos conscientes de esa verdad. Las obras no salvan. Las obras no salvan. Pero que en Cristo tenemos responsabilidades. Somos responsables. Y esta es una de las cosas que quizás es con lo que más lidiamos nosotros. Y es que pareciera que en Cristo somos libres y no tenemos responsabilidades. Somos libres de responsabilidad. Somos libres de obediencia. Y allí nos equivocamos. En Cristo tenemos responsabilidades con Dios y con nuestros semejantes. Ahora, Pablo es a eso lo que nos está llevando en este capítulo 6, que tenemos responsabilidades con nuestros semejantes. Y óigame bien a esto, estas responsabilidades, si usted lo ha seguido con cuidado, desde el versículo 1 del capítulo 6, se trata de asuntos que son imperativos, son mandamientos, se trata de la ley de Cristo. Y son mandamientos que tienen que ser de continuo desarrollo. No es, hoy cumplí y ya cumplí. Ya no tengo más que hacer, ya lo hice. Es de continuo desarrollo. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros pudiera decir que no tiene alguna necesidad? Hermanos, se trata precisamente de necesidades que puede que usted, allí donde está, con todas sus capacidades, usted tenga todo lo necesario para poder solventar esa necesidad que tiene otro. En este mismo momento. Puede que sea esa la verdad, la realidad. Ahora, piensa en esto. Si es por capacidad, es decir, ¿verdad que tengo capacidad para ayudar? ¿Tengo la capacidad para servir? ¿Tengo la capacidad de atender la debilidad de otras personas, de sus necesidades? Hermanos, si se trata de capacidad, no hay excusas. No hay excusas. Solo usted necesita ser cristiano.
Nada más. Ser verdadero cristiano. ¿Para qué? Para tener todo el equipamiento que el Espíritu Santo le brinda para hacer buenas obras. Porque si es de usted, de su carne, nada bueno va a salir. Nada bueno. Así es que nosotros venimos de tener claridad acerca de la ley, de una ley. Recuerden, hace 8 días la estuvimos estudiando, la ley de la siembra y la siega, y con esa claridad nos deja con una advertencia. ¿Cuál? Que lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si yo siembro para la carne, pues de la carne he de cosechar. ¿Y qué cosecho? Corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, pues del Espíritu también voy a cosechar. ¿Y qué nos dice la Escritura? Cosecharemos vida eterna. Nos deja con una advertencia y nos deja también con una expectativa, con una esperanza de gloria. Ahora, de acuerdo a donde nosotros pongamos nuestro esfuerzo para plantar, allí estará nuestra consideración. O caminaremos una vida de advertencia o caminaremos una vida de esperanza. Una vida de esperanza. Será una advertencia de que no sembremos para nuestra carne. Nos advierte la Escritura que no sembremos para nuestra carne. Y se tratará de una esperanza de que sembremos para el Espíritu, porque hay algo al final de los tiempos que estará esperando por nosotros. Vida eterna. Hermanos, sembrar implica ¿qué? Trabajo, actividad, implica una labor constante, una labor dinámica y una labor, óigame bien a esto, que también es allí donde perdemos los estribos, y es que sembrar tiene que ver con estar dispuestos a entregarnos al gobierno del Espíritu Santo, para que seamos guiados por Él, para que así sí podamos tener buenas obras. Podamos producir buenas obras. Y esto lo digo, hermanos, ¿por qué? Porque hacer el bien de parte de criaturas caídas, como lo somos nosotros, criaturas pecaminosas, ya de por sí allí ya hay una contravención, ¿sí? De por sí ya hay una rebeldía. De nuestra carne no quiere hacer lo bueno. De nosotros mismos no hay nada que quiera seguir las pisadas del Maestro. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué no seguimos la Escritura al pie de la letra? Porque nuestra carne tiene deseos, y son deseos que se oponen a los deseos del Espíritu. El Espíritu desea obediencia, mi carne desea rebeldía. ¿Por qué no obedecemos? Ah, no, es la iglesia. Ah, no, es el predicador. Ah, no, es la circunstancia. Ah, no, es la sociedad. No, es ustedes, soy yo. Es nuestra carne. Es nuestra carne. Sembrar implica entonces un trabajo constante, ¿cierto? Un trabajo dedicado. Somos criaturas caídas. Y fíjense que el mismo apóstol Pablo, él dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 12, precisamente citando el salmo que leíamos hoy. ¿Cuál salmo? El Salmo 53. Él citó el Salmo 53 diciendo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Así es que allí está usted, allí estoy yo, parados en esta realidad. Nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer lo que es bueno. No podemos. No hay ni uno. Entonces, para poder hacer lo bueno, para poderlo hacer, hermanos, irreparablemente se necesita una acción externa. Se necesita que sea Dios actuando sobre nuestras vidas. Pues por nosotros mismos nada bueno podemos producir. Nada. No hay nada bueno que salga de nosotros. Y por eso estos versículos 9 y 10 de Gálatas 6
hermanos, van a ser de gran ayuda para nosotros, para poder guiar nuestra vida cristiana a esas buenas obras, no conforme a lo que a nosotros nos parece que es bueno, o a lo que a nosotros nos parece que es hacer, sino a lo que Dios ha dicho que es hacer y que es bueno. Solamente podemos ser hacedores del bien y cumplidores de ello, porque Dios ha obrado en nuestro corazón y nos ha transformado, nos ha salvado, nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que es capaz, óigame bien, de algo que antes éramos incapaces. Una naturaleza que nos permite ahora discernir lo bueno y lo que es agradable para el espíritu. Antes no teníamos esa capacidad. Solo estábamos dispuestos ¿a qué? A agradar a nuestra carne. ¿Qué es lo que quiere carne? ¿Qué es lo que quiere mi naturaleza pecaminosa? Y es a eso a lo que nosotros nos volcábamos. Pero ahora en Cristo el Señor nos ha dado una nueva capacidad. Incluso nos ha dado a su Espíritu para que viva en medio de nosotros. Ahora estos versículos 9 y 10 van a estar presentados también como un contraste. Me refiero que hay restricciones. Como creyentes, aún tenemos restricciones que son propias de nuestra carne, que pueden llegar a ser un obstáculo para hacer lo que ya tenemos capacidad de hacer. Entonces, es bueno que atendamos a esta advertencia, porque aún siendo ya capaces de hacer lo bueno, hay elementos que todavía vienen a ser una piedra en el camino, un obstáculo para que no hagamos el bien. Piensa en un deportista, en cualquiera que sea su especialidad, no importa. ¿Para qué se prepara el deportista? ¿Para qué entrena? ¿Para qué se esfuerza? Naturalmente, él está pensando en una competencia. Él está pensando en un galardón. Él está pensando en esa medalla, en el trofeo, en el premio, ¿sí? Que solamente se lo va a llevar el ganador. Para eso se prepara, ¿cierto? Se motiva y urgentemente dedica su vida con esfuerzo, con disciplina, con dedicación para esa meta. El deportista se motivará a esforzarse por ese premio. Y ahora Pablo, lo que va a buscar es que nosotros también tengamos una consideración de ser incentivados, ¿sí? ¿A qué? A hacer el bien. Ojo, no nos está diciendo que nuestro incentivo sea que nuestras obras tengan un sueldo, que nuestras obras las hagamos para decir, Señor, hice lo bueno, dame. Ya hice mi trabajo, dame. No, porque las bendiciones del Señor son por su pura gracia. Aunque la Biblia lo dice, que Él va a galardonar a los que le obedecen. Esa obediencia no es pasada como una obra, en la cual hemos de cobrar un salario, sino que esa obra va a ser contada, o más bien, en la bendición que hemos de recibir va a ser por gracia. Así obremos bien, no somos merecedores de nada, pero aún así el Señor ha prometido, te bendeciré, haz esto y te bendeciré. Así es que Pablo eso es lo que nos presenta en este par de versículos, un incentivo para hacer el bien, ¿sí? Y lo que hace es estimular a los hermanos de Galacia diciéndoles que si hacen lo bueno, si son constantes en hacer el bien y tienen gran dedicación en este buen actuar, sin reservarse fuerzas, sin reservarse ningún tipo de lo que usted tenga, de dinero, tiempo, cualquier otro recurso, eso será recompensado. Usted segará
usted segará. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Eso es una motivación, hermanos, que a su tiempo hemos de segar. Esto quiere decir, hermanos, que el creyente ha de ser animado a ser un hacedor de toda cosa buena, porque a su tiempo habrá una cosecha. A su tiempo veremos el fruto. Pero bueno, lo primero que quiero que tratemos de este par de versículos es, ¿qué es eso de hacer bien? ¿Qué es eso de hacer bien? Porque a eso es lo que se nos llama, a ser hacedores de bien. Mire, los dos versículos, tanto el 9 como el 10, tienen una expresión que se repite, hacer bien. Y ese hacer bien viene a ser el corazón de todo el asunto. Piense, por ejemplo, el versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Entonces incentiva, anima, dice, no hagan esto, ojo con el cansancio, porque eso va a debilitar sus fuerzas para hacer lo que Dios manda, de hacer bien. Y el versículo 10 sigue con la misma línea, con el mismo corazón. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Entonces, fíjense, hermanos, Pablo nos está instando a que hagamos bien, a que hagamos bien. Y este debe ser nuestro punto de partida en este momento, de empezar a evaluar nuestra vida. ¿Somos hacedores de bien? ¿Hacemos bien? ¿O qué es lo que hacemos? ¿O no hacemos nada? Porque fíjese que la Biblia no solamente nos insta a que no hagamos lo malo, porque podemos quedarnos allí. Pero yo no hago lo malo, ¿sí? Yo no peco, yo no digo, yo no pienso, sí, incluso eso, yo ni pienso. Yo no hago nada. Como les digo, soy un mueble. Pero es que el Señor no nos llamó a ser muebles, sino a ser dinámicos. A hacer, no solamente a no hacer lo malo, sino a hacer el bien. Y fíjense que aquí Pablo no es específico en decirnos cuáles son esas acciones que son buenas. ¿O sí? Allí no lo dice. Presenta de una manera muy general. Dice, sean hacedores del bien. Sean hacedores de toda cosa buena. Pero con ello nos está dando a entender, o más bien nos presenta es la característica de esas acciones, ¿sí? Lo que nos ayudará a no centrarnos o escondernos de estar buscando una lista, una simple lista de qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. No, eso no es. Lo que hace Pablo es decirnos, tienen que hacer bien, es decir, que las acciones que ustedes van a obrar deben estar caracterizadas por lo que es bueno, por lo que es bueno. Entonces, con esas dos sencillas palabras, hacer bien, aquí tenemos dos grandes responsabilidades, con dos simples, sencillas más bien, palabras, hacer bien, dos responsabilidades. ¿Cuáles? La primera es que seamos hacedores. Sencillamente ahí nos está mandando la Escritura, usted tiene que ser un hacedor, ser hacedores. Y adicionalmente se nos dice que no debemos ser hacedores de cualquier cosa. Que no seamos hacedores de cualquier cosa, sino que si hemos de ser hacedores, si hemos de tener obras, si hemos de actuar, debe estar caracterizado porque esa obra sea buena. Entonces, son responsabilidades que como creyentes debemos tener. Yo pregunto, ¿hasta el día de hoy sabemos qué es bueno? ¿Sabemos hacer lo bueno? Piense ayer, ¿lo que usted hizo fue bueno? ¿Lo que lo motivó hoy a levantarse fue bueno? Lo que hizo en el transcurso de la semana, en su trabajo, en su estudio, ¿usted lo puede catalogar como bueno? Pues bien, esto es a lo que debemos enfrentarnos en la Escritura, porque no todo es bueno. Y aún lo bueno, no todo lo hicimos. No hicimos lo bueno.
Pero vayamos por partes. ¿Qué es eso de ser un hacedor? Porque esa es nuestra primera responsabilidad. ¿Qué es hacer? Bueno, como les dije en un principio, los cristianos no hemos sido llamados a esta vida para que estemos en una función inoperante, ¿sí? Que como entes vengamos a la iglesia, me senté, me levanté y ya, así se nos fue la vida. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a actuar, hemos sido llamados a la acción, a ser hacedores. Por eso no podemos conformarnos con buscar ser atendidos. Hemos sido llamados en Cristo a ser sus siervos, a ser siervos, no a ser servidos. No nos conformemos en ello, en sentarnos y que me sirva el uno y que me atienda el otro, etcétera, etcétera. Más bien, hemos de esforzarnos en servir a otros. Eso es ser un hacedor. Ser un siervo de otro, servir a otro. Ahora, piensa en la fe que usted ha recibido. La fe que nosotros hemos recibido, pues es don de Dios. Hermanos, se trata de una fe que es dinámica. Una fe que tiene la capacidad no solamente de permitirnos confiar en Dios, porque para eso es la fe. La fe nos permite creer en Dios, creer en Cristo, creer en sus promesas. Pero no solamente la fe llega hasta allí, sino que la fe también nos sirve para confiar en sus mandamientos. Pero allí es donde se trunca otra vez nuestro camino. Sí, yo creo en Dios. Yo creo que es todopoderoso. Yo creo que Él salva. Yo creo que Él bendice. Yo creo que Él sana. Yo creo que Él hace milagros. Yo creo todo eso. Guardarás el día de reposo. A eso no lo creo. No lo creo. Amarás a padre y madre. No lo creo. No codiciarás. No lo creo. Porque vivimos haciendo lo contrario. No confiamos, no usamos la fe para actuar conforme a lo que Él manda. Entonces, en ese aspecto fallamos porque nuestra fe no actúa, no es una fe que produce obras de justicia, no es una fe que agrada a Dios, que confía en su palabra. La fe, hermanos, que hemos recibido, se trata de una fe que es dinámica. Una fe que cree en los mandamientos del Señor. Hermano, piense en el ejemplo de Abraham. Porque él recibió esa fe. Una fe que le permitía creer en Dios, creer en sus promesas, creer en sus mandamientos. Si no hubiese sido así, Abraham no hubiese salido de su tierra. Abraham, deja tu casa, deja tu tierra, deja tu familia y ve a un lugar que te mostraré. ¿Qué hizo la fe de Abraham? Sí, Señor, iré a donde aún no conozco. Pero si tú lo dices, yo lo creo y confío en ello y actúo en esa fe. Y es allí. Compárese usted con Abraham. Compare la fe. ¿Usted tiene esa fe que obra? ¿Que obra el mandamiento de Dios? ¿Cómo es, hermanos? Pregunto, ¿cómo es que se evidencia el fruto del Espíritu? Para contextualizar esto con la carta. Eso ya lo estudiamos acerca del fruto del Espíritu. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo sabe usted que tiene amor, gozo, paz? ¿Cómo sabe usted que tiene paciencia, benignidad, bondad? ¿Que tiene usted fe, mansedumbre, templanza? ¿Cómo sabe que usted tiene esos aspectos del fruto del Espíritu? Si no es por medio de los actos, si no es por medio de las obras. Hermano, es imposible llegar a pensar que usted desde su casa, allá desde su ventana, desde la comodidad de un sillón, usted pueda decir que ha experimentado el fruto del Espíritu. Ah, sí, yo amo a ese indigente,
yo tengo paciencia con ese enemigo que vaya. Es imposible. Es imposible. La expresión del Espíritu, el fruto del Espíritu, se hace manifiesto en relaciones. Y en eso nos gastamos mucho tiempo en tratar cada uno de estos aspectos del fruto, mirando cómo cada uno de ellos se manifiesta en las relaciones que tenemos entre los hombres. Es decir, que la experiencia del fruto del Espíritu se hace visible en las obras. En las obras. El fruto del Espíritu es manifiesto allí, en lo que actuamos, en lo que hacemos. Porque hemos sido llamados a ser hacedores. Hacedores. ¿Cuál era la antítesis del fruto del Espíritu? ¿Qué? No son frutos, son las obras de la carne. Las obras de la carne, esa es la antítesis, las obras de la carne. El fruto del Espíritu se manifiesta en las acciones de los santos cuando son guiados por el Espíritu. Las obras de la carne se manifiestan cuando sembramos para nuestra carne, cuando le damos de comer. Y eso produce obras. El hombre ha sido diseñado para actuar. Hermanos, esto es comprobable. Esto es comprobable que el fruto del Espíritu es manifiesto en las obras. Y es comprobable precisamente con las advertencias que hace el apóstol Pablo para los hacedores del bien. Mire el versículo 9. En el versículo 9 él nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Nuevamente, aquí hay una contraposición, hay una balanza. O hacer el bien o cansarnos. ¿Usted se cansa o hace el bien? Y también termina este versículo 9 diciendo, si no desmayamos. Desmayarse está en contraposición de actuar, de obrar, de hacer lo que es bueno. Y con esto, hermanos, lo que está diciendo el apóstol es que lo contrario de hacer el bien es la carne. Es la carne obrando, actuando, manifestándose a manera de cansancio y desmayo. ¿Qué es lo que no nos permite hacer? ¿Qué es lo que no nos permite actuar? El cansancio y el desmayo. Ahora, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, Pablo hoy habla de cansancio y desmayo. Pero ¿qué pudiéramos decir de aquellos que la pereza los agobia? La pereza, la negligencia en la cual muchos han caído, que se han retraído de sus responsabilidades bajo un sinnúmero de justificaciones que son vanas. ¿Cuántas personas han dicho, es que no puedo? ¿No? No hacemos, no cumplimos nuestra responsabilidad, no somos sensibles a las necesidades de los otros, a las debilidades de nuestros hermanos y decimos, es que no puedo, es que no tengo la capacidad, no tengo la preparación, además soy pobre. O piense lo contrario, tiene recursos, pero ¿cuál va a ser su excusa? Es que no tengo tiempo, porque mi trabajo no me da tiempo, no tengo tiempo. Tengo otras responsabilidades que atender. Estoy enfermo, no pude, estoy enfermo. Recuerden la parábola de la cena, cuando el señor de la casa manda a sus siervos a que llamen a los invitados a la cena. Justificaciones, no puedo. Compré una finquita y tuve que ir a atenderla. Compré unos animales, tengo que ir a probarlos. Y otro fue más sagaz y dijo, con esta sí quedó bien. Señor, dígale al Señor que no puedo porque me casé. Me acabé de casar, no puedo. No puedo. Y esa es la condición humana. Eso está en usted, está en mí. Pereza, negligencia, no ser responsables de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero bueno, piense,
Ni siquiera Pablo tenía esto en mente. Pablo no tenía en mente la pereza y la negligencia en este par de versículos. Lo que sí nos está diciendo el apóstol es que nuestro obrar, nuestro actuar puede ser ahogado por el desánimo. Por el desánimo. Piensa en esto. El desánimo en nuestras responsabilidades como hijos de Dios es propio de nuestra naturaleza caída. Eso sí, no se lo ponga a otra cosa, no le eche la culpa a otra cosa. Es que me enseñaron mal, es que me dijeron esto. No se excusa en ello. Eso es de su naturaleza, el desánimo. Y ese desánimo es descrito por el apóstol como cansancio y desmayo. 2 palabras, como cansancio y desmayo. Se trata de palabras que están muy relacionadas, pero tienen una diferencia en su gradualidad. ¿Por qué lo digo? Porque cansarse tiene que ver ¿con qué? Con la pérdida de las fuerzas, ¿verdad? Sí, la pérdida de las fuerzas, la pérdida del ánimo. Incluso cansarse tiene que ver con desestimar aquello que era de valor. Ya no lo ve de valor. Me cansa. Ya no lo veo como antes lo veía, con ese gusto, con ese amor, con esa pasión. Piensa lo que le escribió el Señor a una de las iglesias de allá del Apocalipsis. Te pido que vuelvas a las buenas obras. Las había dejado. Y eso es lo que nos acusa hoy la Escritura, que nuestro cansancio nos ha llevado a demeritar las cosas que son de valor. Piensa en el comienzo de una enfermedad. Una enfermedad. ¿Qué pasa con una enfermedad? La enfermedad va robando a la persona, ¿qué? Fuerzas. ¿No? Usted puede tener la enfermedad que usted quiera, bueno, no que quiera, sino que la que le venga, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted va a sentir lo primero es, me duele el cuerpo. Siento ¿qué? Siento cansado y lo puede llevar incluso a una completa inoperancia y postrarlo en una cama. Eso es cansarse. Se trata de un decaimiento que puede presentarse en todo creyente y para ello es vital que atendamos a que es una advertencia a que no nos cansemos. No nos cansemos. Ahora desmayar. Desmayar. ¿Qué es eso de desmayar? Desmayar es precisamente esa acción que le sigue al cansancio. Ya cuando el cansancio ha disminuido a la persona, lo ha reducido a nada, pues se presenta lo que se conoce como el desmayo. Es decir, que el desmayo es un estado peor, de completa inoperancia, desmayado, tirado en el suelo, no sirve ya para nada. Es básicamente, hermanos, lo que nos presenta aquí la Escritura es que se trata de, piénselo en el ejemplo de la apostasía, La apostasía se trata de negar la fe, ¿verdad? Eso es apostasía, negar la fe. Y esto se da no de la noche a la mañana, sino que viene con un proceso de decaimiento, en donde ya tiene pereza para ir al culto, donde ya no abre su Biblia. Y esto es paulatino, poco a poco, donde se va abandonando la fe hasta que llega un punto en que la olvida para siempre. Y niega completamente lo que alguna vez disfrutó. Ese es un ejemplo de considerar cómo el cansancio nos puede llevar al desmayo. Ahora, esto va en contraposición a nuestro buen actuar. Pero ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos debilitamos en hacer el bien?
¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya les dije que la razón primaria es nuestra naturaleza caída, que nuestra naturaleza caída lo que nos insta es a hacer lo opuesto al Señor, a rebelarnos en contra del Señor. Pero, ¿por qué nos cansamos? Bueno, es porque tenemos una inclinación, sí, a no hacer lo que es bueno, sino a hacer lo que es malo. Y es por eso que la Biblia nos tiene que instar constantemente a ser alentados, a avivarnos, a empujarnos a nosotros los creyentes a que seamos esforzados. Y esto no lo podemos quitar delante de nosotros, porque si vivimos una vida de estar muy confiados de que soy invencible, un día usted se cansará. Y yo me cansaré y nos debilitaremos. Y nuestras piernas, nuestras rodillas temblarán y caeremos al suelo. Y allí, ¿quién nos levantará? El Señor. Un versículo muy conocido por nosotros, Josué 1:9. Josué 1:9. Mire cómo lo presenta allí la Escritura. Dice el Señor en Josué 1:9, mira que te mando, es un mandamiento, mira que te mando que te esfuerces. No es si quieres, ay, te veo como desanimado, bueno, quédate allí un tiempo, reposando, descansando. No, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mire, nuevamente, tenemos una motivación para esforzarnos, para no cansarnos, para no debilitarnos, y es que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Bien lo dijo el Señor Jesucristo antes de ir al cielo. No os dejaré solos. No los dejaré solos. ¿Y cuántas veces al día de hoy hemos considerado o percibido por nuestra carne, estoy solo, el Señor no me contesta, el Señor me ha abandonado? ¿Y fue así? ¿El Señor mintió? ¿El Señor nos desamparó? ¿El Señor nos dejó solos, nos abandonó? No, fuimos nosotros que nos dejamos derrumbar, que nuestras fuerzas las menospreciamos y no las alimentamos y llegamos al desmayo. Hermanos, nosotros nos cansamos cuando hemos quitado nuestra mirada de Dios. Allí es donde nos debilitamos. Cuando dejamos de mirar al cielo en lo que respecta al uso de la fe en las cosas espirituales. No es pararse y mirar para el techo, no. Es cuando dejamos de mirar lo celestial para poner nuestra mirada en lo terrenal. Y fue interesante esta semana en un devocional que tuvimos en casa, estudiando acerca de Jacob. Recuerden ustedes ese pasaje donde Jacob va de camino, toma unas piedras y se acuesta allí en ese lugar. Y él tiene una visión. ¿Qué ve? Una escalera que va de la tierra al cielo. Ángeles subían y bajaban, ¿sí? Y el Señor Todopoderoso le habla a Jacob. ¿Y qué le dice? Tal cual lo que le prometió a Abraham. Tal cual. Maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jacob? Teniendo su mirada en el cielo, él volvió a posar su mirada en la tierra. Y pactó él con Dios, siendo que es Dios quien pacta con el hombre. Pactó Jacob con Dios y le dijo, ay, Señor, si tú me das de comer, si tú me cuidas de mis enemigos, si me llevas en paz al lugar que voy, te serviré. Tú serás mi Dios. Hermanos, eso es poner nuestra mirada en lo terrenal. En lo terrenal. Y nuestras fuerzas van a fallar cuando nosotros dejamos de vivir por la fe, ¿sí? Dejamos de vivir por la fe para vivir ahora por la vista.
véalo por usted mismo. Ponga su mirada, su confianza aquí en la tierra y usted sale descompensado. Este gobierno, esta economía, este trabajo, llovió, hizo sol. Usted no se halla. Todo es malo. Usted se desanima si pone su mirada aquí en la tierra. Así es que el apóstol nos está diciendo, las escrituras nos están instando, es que nos cansamos, es por eso. Nos debilitamos, es por ello, por poner nuestra mirada en cosas terrenales. Así es que pongamos nuestra mirada en lo celestial. Ahora, también nosotros nos cansamos de hacer el bien cuando no vemos resultados. Cuando no vemos resultados. Y es entonces que pensamos que nuestros esfuerzos parecieran ser en vano. Y tanto que le hago, y tanto que le hablo, y tanto que le digo, y le predico, y y le ayudo, y esto. ¿Y dónde están? No hay resultados, Señor. No hay resultados. Y en esto, hermanos, también es una manera en debilitarnos, en cansarnos en hacer lo que es bueno. Y en esto habían caído los Gálatas. Los Gálatas, pues ellos comenzaron su vida cristiana bien. Dice la Escritura que ellos empezaron su vida por el camino de la fe. Y después fueron estorbados a seguir un camino de obras, un camino de ritos, de ceremonias. De manera que el mismo Pablo, desde el comienzo de la carta, él les dice, estoy maravillado de ustedes. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Estoy maravillado. Y más adelante el mismo apóstol en esta carta, cosa que ya tratamos, él les dice, vosotros corríais bien. Eran hacedores de lo bueno. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, que correr bien es obedecer a la verdad. Pero ahora estos Gálatas tropezaron y ya no obedecían a la verdad. Y aquí lo que tenemos es eso, un abandono de la obediencia. Eso es debilitarse, eso es cansarse, eso es desmayar, abandonar la obediencia a los mandamientos de la ley de Cristo. Eso es una expresión de dejar de hacer lo que es bueno. Entonces allí ya empezamos nosotros a comprender que hacer lo bueno tiene que ver con obediencia. ¿A qué? ¿Algo subjetivo? No, algo sumamente claro y explícito, y es la palabra del Señor, que usted la tiene. Vivimos en un tiempo, en una época en donde más Biblias hay en nuestras casas, y aún así vivimos en un tiempo en donde menos se lee la Biblia. Antes, la Biblia no estaba en las manos del pueblo, y deseaban tenerla. Deseaban tenerla. Bien. Pensemos en el ejemplo del mismo Pablo. El mismo Pablo, él llegó a preocuparse al considerar que su trabajo con los Gálatas había sido sin causa. Él dijo en Gálatas 4:11, dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, uno pudiera considerar, mire, efectivamente, no ver resultados o ver algo que va en oposición a lo que uno pretendía que sucediera en el corazón de sus hermanos, pues el mismo apóstol dijo, me temo que haya trabajado en vano. Obviamente, el apóstol sentó su preocupación no con el propósito de desistir o desanimarse o de desmayar de hacer el bien, porque si así hubiese sido, la carta hubiese terminado allí. Creo que trabajé en vano, me voy a trabajar para otra parte, porque con ustedes no fue. Y todo lo contrario, pues tenemos precisamente esta carta a los Gálatas como una respuesta ante cualquier presunción de desánimo. Pablo no dio esa causa como perdida. Dijo, bueno, no voy a cansarme, no voy a desmayar, necesito esforzarme
y les voy a reprender y los voy a traer nuevamente a los pies de Cristo. Hermanos, nosotros nos cansamos muy fácil, nos cansamos muy rápido. ¿Por qué? Porque queremos resultados inmediatos. Queremos resultados inmediatos. Pero también nuestro ánimo se debilita cuando ponemos nuestra confianza en otras personas. ¿No le ha pasado? Usted confía en otro, en otra persona, pone su confianza en los hombres. No pone su confianza en el Señor. Y vemos cómo esos hombres nos fallan, son infieles a trabajar hombro a hombro y resultan cansándose primero que uno. Y así es como se va decayendo nuestro semblante. Pero si yo confiaba en que me iba a ayudar, si yo confiaba que iba a hacer, si yo confiaba, nuestra confianza debe estar es en el Señor, no en los hombres. Y eso, si nosotros permitimos eso, pues viene el desánimo, Así es que, hermanos, esto ha hecho que esta manera o estos modos de cómo ha permeado nuestras fuerzas y estas se debiliten, esto ha permitido que haya entrado en la iglesia del Señor una moda. ¿Cuál moda? La moda del pragmatismo. El pragmatismo. Y el pragmatismo se basa en hacer uso de todo aquello que rinda resultados. Entonces hagámosle por acá, que hagamos esta actividad, que hagámoslo esto, porque esto sí me llena la iglesia, porque esto sí atrae, porque pragmatismo, obras excesivas que muestren resultados ya, inmediatos. Hermano, esto nos está moldeando. Esa idea está moldeando nuestro carácter. Está moldeando de una manera tal que si nosotros no vemos resultados por estar haciendo y haciendo y haciendo, y si nosotros no vemos recompensas en lo que hacemos, pues en el pragmatismo, si no da resultados, chao, lo dejamos de hacer. Y allí es donde dejamos de orar, de evangelizar, de reunirnos, de hacer lo que es justo, lo que es bueno delante del Señor. Pero cuidado, hermanos, con ese pragmatismo que lo que está haciendo es alimentar nuestra carne y está impulsándonos al otro lado, a ser inoperativos, al considerar el pragmatismo, que como las cosas que hemos estado haciendo, que como hemos estado orando y orando y orando y no vemos resultado, no vemos respuesta, pues entonces dejémoslas de hacer. Y no debemos caer en ello. El pragmatismo es egocéntrico, ¿sí lo sabía? Es egocéntrico. Porque usted ora, Señor, dame, Señor, todo para mí. Y hago esto para que se llene mi iglesia. Y hago lo uno y lo otro, etcétera. Es para mis pretensiones. El pragmatismo es egocéntrico, que busca el placer y la satisfacción en tener éxitos personales. El pastor de renombre, que tiene la iglesia de cientos y miles. Pero cosa diferente es el cristianismo, que el cristianismo es completamente cristocéntrico, donde todo lo que hacemos es por Cristo y para Cristo, y lo hacemos porque Cristo lo ha mandado, y lo que ha mandado eso le glorifica. Lo hacemos para su gloria, no por resultados. Piensa en el ministerio de Cristo. 3 años y pedazo sobre esta tierra, predicando de aquí para allá desde temprano hasta altas horas de la noche. Y mucha gente, multitudes incluso le seguían. Multitudes. Y cuando fue colgado en ese madero, un puñado de mujeres y un solo varón de sus discípulos allí. Cuando el Señor va al cielo,
Solo un grupo de hombres y mujeres estaban allí. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Qué dijo el Señor? No, todo esto que hice para esto, no. Cuando Él estuvo colgado en la cruz dijo, consumado es, todo está hecho a plenitud. Y henos aquí, siendo consecuencia de ese consumado es. Hermanos, ya sabemos que como cristianos somos hacedores, pero ¿hacedores de qué? ¿Hacedores de qué? Bueno, hacedores de lo bueno, es lo que nos está diciendo el texto, pero la pregunta es, ¿qué es bueno? ¿Sabemos nosotros qué es bueno? ¿El hombre es quien puede definir lo que es bueno? ¿O será Dios el que define lo que es bueno? Bueno, ya citamos al apóstol Pablo cuando dijo en Romanos, no hay quien haga lo bueno, porque el hombre no puede discernir lo que es bueno en su carne. Por tanto, hermanos, sería contradictorio pensar que esas buenas obras las defina el hombre. No somos nosotros los que decimos que es bueno. Y sería absurdo, contradictorio, uno decir, esto es bueno, y que ahora la Escritura me diga, no hay quien haga lo bueno. Entonces, si yo hago lo que a mí me parece bueno, y la Biblia me dice, no hay quien haga lo bueno, entonces de por sí lo que estoy haciendo no es bueno. Esa es la lógica, ¿verdad? Más bien, podemos considerar que es otra la fuente que ordena las buenas obras y que el hombre caído está incapacitado para hacerlas. Más bien es por allí. Dios ordena las buenas obras y la criatura no puede obrarlas. Y el pasaje quizás más explícito para darnos a entender quién es el que define lo que es bueno y con más exactitud quién es ese arquitecto de las cosas buenas es Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y mire de dónde vienen, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, este texto es sumamente claro en decirnos que las buenas obras son de diseño divino. ¿Sí? Por tanto, es Dios quien dispone qué es lo que debemos hacer y para ello nos ha dejado la Biblia. Allí está. En las Escrituras está lo que el Señor ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo para que nosotros, las nuevas criaturas, andemos en ellas. Sus buenas obras aquí están a su mano y hemos sido nosotros los que no hemos querido aceptarlas. Ahora, también este texto nos aclara que el hombre, aunque incapacitado por su naturaleza, Efesios 2:10, incapacitado para hacer lo que es bueno, cuando es regenerado por Dios, cuando es sellado por el Espíritu Santo, puede, ¿sí? Y recibe la capacidad más bien de hacer aquello que es bueno. Por eso les decía en un principio, el único requisito para que usted sea un hacedor de lo bueno es que usted sea cristiano. Es que usted sea cristiano. Pablo les escribe a creyentes precisamente y les insta a que hagan lo bueno. Esto es porque pueden ahora hacerlo. Y lo demostró con la operación del Espíritu Santo que ha de guiar a los hijos de Dios a que seamos como Cristo. Pues fíjese muy bien que las mismas Escrituras nos dicen en Hechos 10, verso 38, que Cristo vino a este mundo y anduvo haciendo bienes. Y ahora el Espíritu ha de formar el carácter de Cristo en todos aquellos que han sido elegidos por Dios, justificados por Dios, salvados por Él, para que tengamos el carácter de Cristo, para andar como Él anduvo. Para andar como Él anduvo. Entonces, si nosotros hemos seguido, y usted tiene presente el contexto de la carta, Pablo aquí en el capítulo 6 nos deja en claro
¿Qué es hacer bien? Nos lo ha dicho. Nos ha dicho cuáles son esas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Claro, no todas, sí algunas. Y tiene que ver, si usted ha seguido capítulo 6, tiene que ver con nuestros deberes con los débiles. Esas son las obras buenas. Tanto en lo espiritual, nuestros deberes con los débiles, tanto en lo espiritual como lo es la restauración de un hermano que ha caído en pecado. Hasta aquellas obras de orden físico, como lo es la participación de toda cosa buena de parte de la iglesia para con sus pastores y maestros. Sabemos hacer el bien. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos cansamos, porque nos debilitamos, porque no miramos a Dios, no lo consideramos a Él. Consideramos es mi bienestar, consideramos su voluntad. Y quiero terminar, hermanos, con esto. ¿Qué nos motiva el hacer bien? ¿Qué nos motiva el hacer bien? Bueno, si el desaliento, si el cansancio y el desánimo es propio de la debilidad humana, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo podemos ser alentados para no desistir en hacer lo que es bueno? ¿Cómo? Bueno, para esta debilidad el Señor nos dice: no nos cansemos de hacer bien, pues a su tiempo segaremos. ¿Qué tenemos allí? Una motivación para hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Es una motivación. Y esa motivación, ¿qué es lo que hace? Nos impulsa, nos empuja. Y es que va a haber un tiempo de segar, es decir, un tiempo de recoger fruto de lo que sembramos, y de esto ya lo tratamos en la predicación de la semana pasada. Pero si usted leyó bien, aquí no dice: no nos cansemos de hacer bien, pues al tiempo que nosotros estimemos segaremos. Eso no dice, ¿cierto? O cuando menos mi Biblia no dice eso. No es al tiempo que yo quiera la siega. Pensar así es lo que produce el desánimo. Porque vemos que no hay resultados. Volvemos al pragmatismo. Y si no resulta, lo desechamos. A la inoperancia. Esto se trata es de gracia, hermanos. De gracia. Que esa siega, el Señor nos está diciendo: les daré. Habrá siega, habrá fruto. Ustedes recolectarán. Por mi gracia. Es por mi gracia. Recompensas de parte del Señor. Piense nuevamente en la fe de Abraham. La fe de Abraham que lo llevó por esta tierra, haciendo la voluntad de Dios. Puesta su mirada ¿en dónde? En la tierra prometida. El Señor le prometió tierra, ¿cierto? Tenía puesta su mirada en el galardón que está más allá de lo que sus ojos terrenales vieron. Y testigo de esto es Hebreos 11, 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Mire esta consideración. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ya estaba en la tierra prometida física, pero él vivió como extranjero, ¿sí? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba mirando a la siega escatológica. A la siega del final del tiempo, a la siega donde él disfrutaría del mayor galardón, que es estar en la eternidad con Dios, su Salvador. El tiempo entonces, hermanos, el tiempo de la siega vendrá, y vendrá es por gracia. Eso es lo que nos importa saber, que vendrá. Y es allí donde está nuestra motivación, donde nuestras fuerzas se avivan, pero no es de nosotros saber el cuándo,
Lo que sí es cierto es que será, ya sea el día de nuestra muerte o sea el día cuando nuestro Señor vuelva. Tanto lo uno como lo otro hace parte de la voluntad de Dios, no de la nuestra, no de la nuestra. Hermanos, la fe, bien lo sabe usted, que se trata de un don de Dios, ¿verdad? Y es la que nos permite, será ella la que nos va a permitir perseverar pacientemente como lo hizo Abraham. Por la fe, así comienza el texto, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Así es que es por la fe que hemos de perseverar pacientemente. Por eso no está mal decir que las fuerzas para seguir haciendo lo que es bueno provengan ¿de quién? De Dios. Porque es Dios quien da la fe. Y es por eso que la Biblia registra cómo los hombres de Dios suplican y suplican para que el Señor, que sea Él quien les renueve las fuerzas. Pues solamente Él es quien puede hacerlo. Hay un texto muy conocido y ya de memoria, quizás lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él es quien me fortalece. Dios es quien nos hace perseverar. Es Dios. Las fuerzas vienen de Cristo y la obediencia de sus hijos. Las fuerzas vienen de Dios y la obediencia de sus hijos. Piense, usted va a comprarse un carro de carreras, ¿sí? Un carro de carreras. Y ese carro de carreras, lo más lógico que usted lo compre es para usarlo en una pista donde usted pueda llevar el acelerador a fondo y experimentar la potencia de esa máquina. Pero pareciera que hoy en día los cristianos tenemos un carro de carreras que lo usamos simplemente para hacer vuelticas por ahí en el barrio. ¿Cómo hacemos el bien? ¿Cómo podemos hacer el bien? Pues hermanos, en Cristo ya podemos hacer lo que es bueno. Y ahí ya tenemos ganancia. En Cristo ya podemos hacer lo que es bueno. Ya sabemos cuáles son esas buenas obras. Y como si fuera poco, es Dios quien nos fortalece para que no desmayemos en hacer aquello que es bueno. Ahora, ¿cómo hacemos el bien? ¿Cómo practicamos estas responsabilidades de hacer lo bueno? Y nos dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es como debemos hacer el bien. Entonces, son dos elementos los que nos presenta este versículo de manera aplicativa. Y es que para hacer el bien, o cómo hacer el bien, uno, debemos aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Y dos, que hagamos bien a todos los hombres en el orden divino. A todos los hombres. Aprovechar las oportunidades. Yo le pregunto, ¿cuál es el tiempo de ser cristiano? ¿Cuándo usted es cristiano? ¿Los domingos? Hermanos, usted no va a encontrar en la Biblia que usted es cristiano un día a la semana. Somos cristianos desde el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso jamás será quitado. Eso no es una cuestión de quitar y poner, por lo cual nuestra vida en esta tierra será una constante oportunidad de hacer bien. Así que, según tengamos oportunidad, ay, es que yo no tengo oportunidad. Todos los días de la vida tenemos oportunidad para hacer el bien. Todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra serán una constante oportunidad para hacerlo. Si Dios es quien diseñó las buenas obras para que seamos nosotros quienes andemos por ellas, entonces, hermanos, es Dios quien dispone esas oportunidades para que hagamos el bien. Dios las pone.
Dios en nuestro caminar cristiano, Él va poniendo oportunidades para hacer el bien. Y creo, hermanos, creo que nuestras experiencias nos han demostrado que las oportunidades son pasajeras, ¿o no? Eso es lo que nos muestra la experiencia, que las oportunidades son pasajeras, donde mayormente no van a volver a ocurrir. Miramos atrás, si yo hubiese tomado la decisión antes, pero ya pasaron. Así es que, hermanos, si nosotros no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para hacer lo bueno, puede que esto jamás nunca vuelva a ocurrir. Que no vuelvan a pasar. ¿Usted ha pensado en la fugacidad de la vida? ¿En la fugacidad de nuestra existencia aquí en la tierra? Seguramente, hermanos, tenemos muy buenos deseos para con los demás. Pero la experiencia también nos ha dejado que muchas cosas quedaron en eso, en buenos deseos, pues la oportunidad pasó y no se ayudó absolutamente a nadie. Yo pude, se murió. El desánimo, hermanos, es desenmascarado cuando nosotros nos excusamos en hacer frente a las oportunidades. Y bien lo dijimos antes. En esas oportunidades que Dios nos da para hacer lo bueno. Y muy seguramente siempre va a ser lo mismo. Hoy no tengo tiempo. Quizás mañana. Quizás mañana. ¿Y si mañana esa otra persona muere? ¿Y si su necesidad era la de ser salvo? No sabemos, hermanos, lo que nos espera en el mañana. Pero eso por eso es que nosotros debemos ocuparnos con responsabilidad y con mucho esfuerzo en hacer bien. ¿Cuándo? Ahora mismo. Hoy mismo. Y si es usted el que estuviera muriendo, el que fuera a morir hoy, y en su necesidad no invirtió su tiempo en sembrar para el Espíritu, yo le pregunto, ¿qué segará? Si no sembró para el Espíritu, segó para su carne y segará corrupción. Así es que, amados hermanos, nuestra responsabilidad está en no desaprovechar ninguna oportunidad que Dios nos dé. Quizás mañana sea tarde. Usemos bien el tiempo, así como la Biblia nos dice que bajo el sol hay tiempo para cada cosa, ¿cierto? Pero si en ese tiempo de su descanso se presenta la oportunidad de hacer el bien a alguien, incomódese, inmediatamente incomódese, deje a un lado lo que está sembrando para usted y ahora siembre en ese otro. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y en segundo lugar, hermanos, hagamos bien a todos los hombres en el orden divino. Primero los de la fe y después los demás. Y esta es la segunda responsabilidad, hermanos, que tenemos. Y es que en el hacer el bien no hay acepción de personas. Aunque suene, que usted lo leyó, aunque pudiera sonar que hay una acepción de personas, primero los de la fe y después los otros. Pero, hermanos, no debe haber un favoritismo excluyente. El Señor, piensa en el ejemplo que nos dejó el Señor. Él hizo bienes a todo el mundo. Cuando Él vino acá, a todo aquel que lo necesitaba, Él le ayudó. ¿Cuál era el requisito para ayudar? La necesidad del otro. La necesidad del otro. Él no pensó si era judío, si era romano, si era gentil, si era publicano. No, desestimó eso. No se trata del tono de la piel, no se trata del estrato social. El Señor recibió a todo aquel que le buscó, incluso a aquellos que no vieron más allá de sus necesidades físicas, que simplemente iban por eso, por comida o por un milagro, siendo que aquel que les podía dar comida y un milagro, les podía también suplir de esa necesidad más amplia de su vida, y es la cautividad por su pecado. Y aún así les ayudó. Ahora bien, aunque nuestra responsabilidad es con todos los hombres, el orden divino es que
tengamos una especial atención en los que son de la fe. Que tengamos una especial atención en los que son de la fe. Hermanos, aunque se trata de un favoritismo, ese favoritismo no es excluyente. No es excluyente. Más bien, debemos entenderlo como un efecto que es mayor en aquellos que son nuestros hermanos en la fe. ¿Y esto es por qué? Porque se trata de una relación que ha de trascender la misma muerte. Piense, los lazos de padre, madre, hijos, esposo, esposa, etcétera, estos se romperán con la muerte física. Allá quedarán. Pero esos lazos de la hermandad en la iglesia de Cristo, esos van a prevalecer. Cuando lleguemos allá, no esposa, no esposo, no padre, no hijo. Si es hermano en Cristo, eso sí prevalece. Por tanto, hermanos, esos lazos en la iglesia van a ocupar un lugar y deben ocupar un lugar de privilegio en lo que respecta a esas relaciones que tenemos con el prójimo. Y esta forma de experimentar la vida es lo que se conoce como vida cristiana. Eso es vivir a Cristo. Eso es vivir conforme a sus enseñanzas. Así es que esforcémonos, hermanos. Esforcémonos cuando menos un poquito y vamos a darnos cuenta que cada vez que hagamos el bien a los hombres, ¿sí?, el nombre de Cristo será glorificado. Será glorificado. E incluso, por la gracia del Señor, esos mismos impíos van a refrenar su maldad cuando reciban un bien de parte nuestra. Así es que, hermanos, que estos versículos 9 y 10 sean esas palabras de aliento que nos impulsen a la acción, que sea una constante intención de ayudar a los que están en necesidad. Que no venga más ese cansancio, hermanos. Que podamos nosotros responder a esas preguntas de aquellos que el Señor nos ha puesto por nuestro camino. ¿Le hemos compartido de Cristo? ¿Le hemos dedicado tiempo para enseñarles acerca del perdón de los pecados? Hermanos, abramos los ojos, estemos atentos de esas oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros, para que seamos sensibles precisamente para saber de esas necesidades que los otros tienen. Y esto requiere trabajo, requiere estar vigilantes, tiene que ver con mortificar nuestra carne. Y así ese cansancio se difuminará, porque el Señor nos dará de sus fuerzas. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos ayude de verdad con este texto para llegarlo a poner en práctica. Vamos a orar.